sublime gracia, favor inmerecido de un Dios santo para padres pecadores criando a hijos pecadores. Este es el Evangelio de Jesucristo, el contexto esencial que cada hogar necesita. Soy Susie Bixby y te invito a acompañarme en una temporada especial del podcast Crianza Reverente, mientras contemplamos las facetas y el poder del precioso Evangelio. Es un enorme gusto para mí el poder saludarte una vez más después de varios meses aquí en un episodio nuevo de Crianza Reverente. De hecho, es el episodio número 82. Ya llevamos más de 2 años con este podcast, gracias a Dios. Hemos estado en este tiempo en que no hemos tenido episodios nuevos, hemos estado orando, investigando, estudiando y orando más para que el Señor dirija como solo Él puede hacer en la nueva temporada de Crianza Reverente. Lo que fue una idea para una serie breve se ha desarrollado bajo la guía del Espíritu Santo en una serie que durará toda la temporada. ¿Y por qué será así? Porque vamos a estudiar a fondo un tema que no tiene fondo, que uno nunca termina de estudiar y conocer en toda la vida cristiana, y es el Evangelio. Entonces, para lanzar esta serie tan crucial, tenemos el privilegio de conversar el día de hoy con nuestro hermano Sugel Michelén. Hermano, bienvenido una vez más a Crianza Reverente. Muchas gracias. Es un enorme privilegio estar primero aquí en Monterrey por segunda vez, pero también ahora también en el programa, que ya lo habíamos hecho, pero estando en Santo Domingo. Sí, exactamente. Sí, de hecho, el hermano es pastor ahí en Santo Domingo de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, pero estuvo aquí en el podcast el año pasado, creo que fue. De hecho, es el episodio número 46, si lo quieres escuchar después, sobre la predicación, la importancia de la predicación en la familia. Y ahora, como dijo, está de visita aquí en Monterrey esta semana y con esa gracia que siempre le caracteriza, aceptó agregar algo más a su agenda y estamos muy agradecidos. No, es un enorme privilegio. Hermano, aquí en Crianza Reverente, principalmente somos un podcast diseñado para padres creyentes, quizás pastores, maestros, abuelos, y creo que sería fácil asumir que todos sabemos de qué estamos hablando cuando nos referimos al Evangelio. Pero también estoy consciente de que nuestros oyentes vienen de trasfondos religiosos diferentes, iglesias diferentes, así que no quiero ser irresponsable y asumir que todos tengamos una comprensión bíblica y profunda de lo que es el Evangelio. Entonces, ¿puede ayudarnos a comenzar con lo más básico y esencial y explicarnos qué es el Evangelio? Antes de responder directamente a la pregunta, creo que es importante ver algunas concepciones equivocadas que la gente tiene. Por ejemplo, en la iglesia muchos piensan que cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de evangelismo. Y por eso piensan, bueno, ya van a predicarle a los inconversos, no a mí, porque ya yo soy creyente. Es como que el Evangelio es algo así como el trampolín en el que yo me lanzo hacia la piscina de la vida cristiana. Sí. Y tan pronto me lanzo a la piscina, obviamente dejo atrás el trampolín. Entonces, ya no tengo que pensar más en el tema del Evangelio. Pero el Evangelio y el evangelismo, aunque están relacionados, son dos cosas diferentes. Pablo, en 1 Corintios 15, habla a estos hermanos del evangelio que él les predicó. Y él lo resume de esta manera: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nota, Susi, que las 3 cosas que Pablo menciona allí son hechos históricos. Él murió, fue sepultado y resucitó. Así que el Evangelio es una noticia, la noticia de algo que ya sucedió hace 2000 años cuando nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios encarnado, murió en la cruz para sustituir al pecador. Nosotros merecemos la muerte, la paga del pecado es la muerte, pero Cristo muere en nuestro lugar. Así que el Evangelio es la buena noticia, es el anuncio de eso que Dios hizo en Cristo para salvar a pecadores culpables, pero manteniendo intacta su justicia. Porque alguien satisfizo la justicia de Dios, el perfecto Hijo de Dios. Yo me acuerdo que hace unos años estaba entrevistando a un joven que quería ser miembro de nuestra iglesia y siempre los pastores tenemos una entrevista. Y una de las preguntas que normalmente hacemos es
tú estás en la universidad, ¿cómo tú predicas el evangelio en la universidad? Y él me decía, bueno, yo les digo que yo tenía un vacío en mi corazón, pero que yo me convertí, que Jesús llenó ese vacío. Y yo le decía, ok, ¿qué pasa cuando te encuentres con un joven que te diga, oh, sí, yo también tenía ese vacío, pero ahora estoy practicando yoga y ya yo no siento ese vacío? O sea, el punto aquí no es decirle al pecador, tienes un vacío en tu corazón que solo Cristo puede llenar. Es decir, tú tienes un problema con la justicia de Dios que solo Cristo puede resolver. Y yo te tengo un anuncio aquí de un hecho, de algo que ocurrió, de lo que Dios hizo para resolver ese problema a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando pensamos en la Biblia como una unidad completa, creo que es común escuchar que el Evangelio es la historia de la Biblia. Como pensando en que tenemos hijos, ¿verdad? Que van a escuchar historias bíblicas y queremos que crezcan en la palabra. ¿Cómo es el Evangelio, la historia de la Biblia? ¿Cómo podríamos como ampliar eso un poco? Wow, qué pregunta más buena. ¿Cuántos minutos son? 20 minutos. Usted Mira, adelante, hermano. lamentablemente, muchos padres cristianos que quieren ser responsables en la crianza de sus hijos y por lo tanto apartan un tiempo diario para estudiar juntos la Biblia, sobre todo cuando están en el Antiguo Testamento y ven aquellas historias del Antiguo Testamento, al final de cuentas, sin quererlo, muchos terminan moralizando con las Escrituras. Por ejemplo, vamos a leer la historia de Jonás. Bien, Jonás no le hizo caso. Yo no sé si aquí en México cantan esos coritos y Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por Y eso vino al un pez, mar. la gente lo tiró y vino un pez muy grande y Cuchuplum se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el meta mensaje que está detrás de ese corito? Si tú no obedeces, te puede pasar algo malo. La pregunta es, ¿el libro de Jonás está en la Biblia para decirle a los niños que si se portan mal les puede pasar algo muy malo, o es un libro que se encuentra en la Escritura para mostrar la misericordia salvífica o salvadora de Dios, primero a los marineros, que eran paganos, Sí. y en segundo lugar a la ciudad de Nínive, que era otra ciudad pagana, y en tercer lugar a Jonás? Porque vamos a tomar la historia de Jonás, ¿verdad? ¿Quién escribió el libro de Jonás? Porque el libro deja al profeta muy mal parado. Bueno, muy probablemente o lo escribió el mismo Jonás luego de su arrepentimiento, o Jonás le contó a alguien su historia de lo mal que él lo hizo, pero cómo Dios tuvo, aún a pesar de todo, misericordia de él. Ese es el gran mensaje de toda la Escritura, Susi, el hecho de que nosotros somos pecadores, somos malos, pero Dios envió a su Hijo. Entonces, cuando estamos leyendo la Biblia, tenemos que tener esa gran historia en nuestra mente, y todas esas pequeñas historias, al final de cuentas, me quieren llevar a Jesús. Por ejemplo, nosotros leemos esos reyes en el Antiguo Testamento y vemos claramente que ninguno de ellos fue el rey perfecto, porque todos ellos no eran más que una sombra del perfecto rey, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, yo tengo que estudiar la Biblia con mis hijos, viendo, ¿verdad?, cada detalle, porque no es siempre el mismo mensaje. Somos pecadores, merecemos la muerte y Cristo murió. No, la Biblia te presenta el Evangelio de muchísimas maneras. Es un diamante tan rico, y por eso es que hay tantas historias en la Biblia, pero es una gran historia compuesta de muchas historias pequeñas que te llevan a Jesús. Amén. O sea, yo pienso en cómo empieza la historia de la Biblia, ¿verdad? Ahí esa creación y la caída, ¿verdad?, que tuvo Adán y Eva, como que nos pone el escenario para el resto de la palabra, y eso nos ayuda a entender. Y cuando nos sentamos a leer la Biblia o enseñamos la Biblia, y creo que esa es una de las fallas que a veces tenemos los padres, que la historia del Evangelio la podemos terminar usando como un arma contra nuestros hijos en lugar de una herramienta o un contexto en el que debemos vivir. Entonces, ¿cómo sería eso para padres creyentes que quieren que el Evangelio sea como el contexto en el que viven diariamente? ¿Cómo eso impacta
la vida diaria de crianza. Ok, de nuevo, antes de ir directamente a la pregunta, recordaba la escena famosa de Cristo y el encuentro con los dos discípulos camino a Emaús. Ellos dicen, estamos tristes porque nosotros creíamos que Jesús era el que iba a redimir a Israel. Y Cristo le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que luego entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, Cristo es la clave para entender la Biblia. Yo creo que si los padres cristianos entendiéramos eso mejor, estudiaremos la Biblia con nuestros hijos, pero ayudándoles a ver a Cristo a través de las páginas de las Escrituras, porque el mismo Cristo dice, yo soy el tema central. O sea, la Biblia no es un libro de moral y cívica, no es un manual de buen comportamiento, es una historia de salvación. Y es que los padres queremos buen comportamiento, es lo que más deseamos a veces. Entonces, ahora entrando a tu pregunta, déjame poner una escena. Ahorita dijimos hace un momento que el evangelio es la buena noticia que comienza con una mala. Somos pecadores, necesitamos redención, necesitamos ser justificados o declarados inocentes en el tribunal de Dios, y eso es lo que hace Dios a través de Jesús, quien murió por nuestros pecados. Cuando yo asumo, Susi, que mis hijos son pecadores, lo primero es que yo no me voy a extrañar cuando los vea pecando, porque son pecadores. Y yo le digo a nuestros padres en la iglesia, tú tienes a ese bebé en tus brazos y se ve tan tierno y tan inocente, pero teológicamente hablando es un pequeño impíito. Entonces yo tengo que recordar que mi hijo no es un angelito y cuando comienza a desarrollarse se van a ver sus pecados. Ahora imagínate esta escena, Susi. ¿Cuántos hijos? No recuerdo cuántos hijos ustedes tienen. Tres. Tres. Adolescentes. Adolescentes. Sí. Ok, ¿cuál es el más pequeño que edad tiene? 14. 14. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más pequeño para hacer la historia. Imagínate que tu niño de 14 tenía en ese momento 8 años y tú escuchas un grito en su habitación y cuando sales corriendo te encuentras con el mayor a punto de darle un puñetazo en la cara. ¿Qué tú haces? Bueno, yo creo que una reacción que muchos padres cristianos tienen es, tú tienes que amar a tu hermanito y yo no te voy a permitir que tú hagas eso. ¿Verdad? Si le pegas, te pego yo más atrás. Ok, ¿qué puede hacer un padre cristiano que tiene claro el evangelio y sabe que su hijo es pecador? Decirle, fulano, ¿qué pasó? Tú no puedes pegarle a tu hermano. Y él dice, es que Juanito me desespera. Y yo le digo, sí, yo te entiendo, mi amor, porque a mí me pasa igual que a ti. Yo también soy un pecador y es precisamente por eso que tú y yo necesitamos a Jesús. Porque somos pecadores. Entonces yo aprovecho la escena de la ira de mi hijo y probablemente tenga que disciplinarlo, pero no sin el contexto del evangelio. Y aquí entra Efesios capítulo 6. ¿Qué dice Pablo? Perdón, estoy en Corinto. Aquí en Efesios 6 dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación o en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Primero que yo provoco a ira cuando yo no lo crío. Cuando yo me desentiendo de mis hijos, lo estoy provocando a ira. Es todo lo contrario a lo que muchos padres piensan. Que si los disciplinas se van a molestar. Bueno, probablemente sí, pero tú los estás guiando. Pero en segundo lugar, la verdadera crianza consta de disciplina y de instrucción. De las dos cosas, pero dice en el Señor. A veces nosotros olvidamos que ese texto está en una carta que fue escrita a cristianos y que comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hay un contexto. Entonces yo no puedo tomar simplemente este texto y sacarlo de su contexto y decir, yo tengo que disciplinar a mis hijos. Sí, pero en el Señor, en el contexto de esa gran historia de redención que mencionábamos hace un momento. Entonces, yo no puedo simplemente pegarle a mi hijo o llamarle la atención. Yo tengo que tomar ese incidente y mostrarle su necesidad de Jesús, como yo también. Yo no soy don perfecto, yo no soy el padre perfecto, yo también peco.
Y de paso, si una crianza en la disciplina y amonestación del Señor incluye que los padres pidan perdón cuando ellos también pecan delante de sus hijos. Yo muchas veces le pregunto a los padres, ¿hace mucho que tú no le pides perdón a un hijo tuyo? Porque si hace mucho que no lo haces, no es porque no haya habido necesidad, es porque tú eres un orgulloso. Yo no se lo digo tan así, ¿verdad? pero a la larga la idea es la misma, o sea, es el orgullo el que nos quiere presentar como don y doña perfectos delante de nuestros hijos. Y esa es una mala comprensión del evangelio, porque yo creo que como padres, si eso nos sucede, eso del orgullo y no pido perdón, yo recuerdo escuchar a padres decir, es que si mi hijo me ve haciendo algo malo y yo reconozco mi pecado, ya no soy el ejemplo perfecto para él. Y yo pienso, es que Cristo no nos llamó a ser ejemplos perfectos, nos llamó a ser ejemplos en el evangelio, o sea, cómo respondemos a Cristo, ¿verdad? Y sí, creo que es una incluso enseñanza errónea que en algunas iglesias algunas personas pueden recibir. Exacto, nosotros no solamente le hablamos del evangelio, nosotros le modelamos el evangelio. Y el evangelio, a final de cuentas, no deja de ser una vida de arrepentimiento y fe. No es que yo entro por la puerta del evangelio con el arrepentimiento y la fe y luego me olvido de eso. Es que nosotros nos pasamos la vida arrepintiéndonos y volviéndonos al Señor. Entonces eso pasa a veces delante de nuestros hijos. Hay veces que yo me airé en un momento dado y cuando hacíamos el devocional yo tenía que decir, porque ya mis hijos se habían dado cuenta. Antes de que nosotros abramos la Biblia, yo tengo que pedirles perdón porque yo pequé y yo hice algo malo con tal fulanito o con fulanita y tengo que pedir perdón. Y eso es parte de modelar el evangelio. Sí, estamos modelando la respuesta al pecado, la respuesta a Cristo. O sea, ¿cómo pensamos que nuestros hijos van a responder a Cristo si no nos ven a nosotros haciéndolo? Exacto. Una tarea complicada, porque el orgullo es fuerte. Es verdad, pero una cosa que me encanta de este pasaje de Efesios, que es obviamente mucho más largo, porque habla de todas las relaciones esposo-esposa, padres e hijos, siervos y amos, etc. Pero una de las cosas que me encanta de ese pasaje es como el jamón del sándwich, porque ese texto comienza con Efesios 5:18 que dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y luego termina en Efesios 6:10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que ahí tenemos, sed llenos del Espíritu, fortaleceos en el Señor y el jamón del sándwich es, maridos amen a sus mujeres, esposas sométanse a sus maridos, padres no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos, pero para eso yo necesito el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer eso en mis propias fuerzas. Creo que a veces nos complicamos demasiado la vida. No sé si ustedes se han dado cuenta o cómo son las cosas en Santo Domingo, pero aquí se escuchan muchas voces. Es muy popular que las mamás, incluso los padres, estén en internet escuchando y creo que hemos llegado a subestimar el valor que la iglesia local y la palabra y la unidad familiar. Y me llama la atención del libro de Efesios, porque si lees todo el libro de Efesios, el contexto de Efesios 6 y 5, como tú decías ahorita, es la vida en la iglesia, la unidad. Entonces, en cierto sentido sería válido decir que el evangelio también nos llama a vivir en comunidad cristiana. ¿Qué importancia tiene? La santidad es un proyecto de comunidad. En la misma carta a los Efesios, vemos en el capítulo 4 cómo Pablo dice que Cristo, que es la cabeza de la iglesia, ha dado pastores y maestros para que equipen a los creyentes para la obra del ministerio. Y luego en el versículo 15 de ese mismo capítulo dice que hablando la verdad en amor, fíjate, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces imagínate lo que pasaría en una iglesia si las personas que tienen más años en la fe toman a estos padres nuevos y los ayudan cuando ven ciertas cosas y les dicen, mira, yo te entiendo, yo pasé por ahí, pero mira cómo nosotros podemos resolver esto. Y eso requeriría que las familias jóvenes respondan
correctamente y acepten y busquen esa retroalimentación de parte de sus hermanos. Y que seamos transparentes, porque Susi, yo creo que una de las cosas más terribles que nos pasan a los padres es que muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos sean el departamento de publicidad nuestro. O sea, nosotros queremos que se Eso no porten funciona. bien para que la gente piense bien de mí. Sí, Pero otra vez, eso no es el definitivamente. evangelio. Es que tan pronto yo digo que yo soy cristiano, yo ando con un letrero que dice, yo merecí el infierno. Y ya que yo tengo que defender. No tengo nada que defender. Pero Cristo murió por mí, Cristo me salvó. Entonces, yo creo que no tenemos que usar a nuestros hijos. Eso es una crueldad. Querer que nuestros hijos se porten de cierta manera delante de la gente para que hablen bien de nosotros. Y qué bueno es cuando un padre puede venir delante de un padre más experimentado y le dice, por favor, ayúdame. Ya yo no sé qué más hacer con mi hijo adolescente. Pero ya tú pasaste por eso. Y eso de eso es que se trata la vida en comunidad en una iglesia. Y me encanta ese punto, como para ir terminando, ese punto de que no se trata de nosotros. No sé por qué la crianza, algo tiene la crianza que es tan fácil que se trate de mí. Como mamá, por ejemplo, que ese bebé tú lo cargaste en tu cuerpo y es que eso se trata de mí. Y el evangelio me recuerda vez tras vez que nada se trata de mí, todo se trata de Cristo. Y eso yo creo que nos va a ayudar como padres, como decías, de llevar, nunca había pensado en eso, llevas como tu anuncio de que tú mereces el No, y infierno. es bueno, yo sé que estamos terminando, pero no quiero dejar esta idea en el aire. Yo creo que es bueno que los padres recuerden que aún la buena crianza, sabiendo que somos pecadores, que vamos a fallar, pero en el contexto general, una buena crianza no garantiza la salvación de nuestros hijos. La salvación es del Señor. ¿Cómo comienza el libro de Isaías? Escucha tu tierra porque habla Jehová, el Señor. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Dios está diciendo, Él es el Padre perfecto, que no comete errores, pero ellos se rebelaron contra mí porque el pecado todavía mora en nuestros hijos, igual que en nosotros. Y si no son redimidos por el Cordero, no, nada garantiza que nuestros hijos van a ser salvos porque yo los crié bien. Pero ¿y qué dice el texto de Proverbios que dice que nuestros hijos Cría tus hijos crían en su hijos en su camino. camino y nunca se apartarán? Ajá. Eso es un principio general, eso no es una promesa. Eso es como cuando yo te digo, la blanda respuesta quita la ira. No siempre sucede. Pero ¿qué pasó con Jesús? Jesús tenía una blanda respuesta y lo mataron en la cruz. Entonces eso es un principio, no es una promesa. Entonces, cría al niño en su camino, es una promesa, es un principio, perdón, pero no es una promesa. Y lo vemos en Ezequiel 18. En Ezequiel 18 Dios está hablando de cómo cada cual morirá por su maldad. Y vemos a un padre piadoso que tiene un hijo que es completamente contrario a él. Dice, el padre era un hombre que temía al Señor, pero el hijo es un malvado. Pero luego mira la grandeza de la gracia de Dios. Ese hijo malvado tiene un hijo que es piadoso. ¿Cómo explicamos eso? Porque la salvación es del Señor. Sí, amén. Y eso es algo que los padres tenemos que recordar todos los días. Yo creo que esa humildad de la que hablabas hace unos momentos viene cuando nos recordamos todos los días. La salvación de mis hijos es lo más importante, pero es lo que yo no puedo producir. Entonces, eso me lleva corriendo a Cristo en oración, en dependencia como Amén. madre y como padres también. Pues muchas gracias, hermano, por su tiempo. Y quería preguntarle para terminar si tiene alguna recomendación para nuestros oyentes. Queremos recomendarles buenos recursos. No sé, algún libro que recomiende sobre el Evangelio para profundizar en el tema. Bueno, yo no quiero ser irónico con esto que voy a decir ahora, pero lee Romanos. El mejor libro que puedes leer sobre el Evangelio es la carta de Pablo a los Romanos, porque es una exposición muy detallada del Evangelio. Pero ya un libro fuera de la Biblia, tal vez el libro de Greg Gilbert, que se llama precisamente ¿Qué es el Evangelio? Yo creo que es un libro bastante bueno y breve en español para poder seguir profundizando en este tema. Y si alguien en esta semana quiere hacer un estudio bíblico sobre un capítulo o un pasaje de la Biblia, ¿le recomendaría cierto capítulo de Romanos? Romanos 3, porque en Romanos 3 Pablo comienza diciendo cómo el pecado es universal. Todos nos extraviamos, a una nos hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno,
Pero luego a partir del versículo 21, Pablo comienza a detallar cómo Cristo es la propiciación por nuestros pecados al morir en la cruz y recibir la ira que nosotros merecíamos, y cómo luego esa salvación es solo por medio de la fe. ¿Alguna jactancia tenemos? No. ¿Por qué? Porque concluimos que somos salvos por la fe, no por las obras. Entonces yo creo que el capítulo 3 de Romanos es un buen punto de comienzo. Pero es una buena recomendación empezar un estudio personal, sobre todo el libro de Romanos también. Bueno, muchas gracias, hermanos. Estamos terminando aquí este episodio muy especial y te vamos a estar compartiendo en la página los enlaces para este libro que recomienda el hermano, y también una hoja de estudio inductivo que tú puedes bajar para estudiar el libro de Romanos o el capítulo 3, como tú puedas en esta semana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga grandemente. Crianza Reverente existe para llamar y equipar a padres cristianos a vivir conscientes de la presencia y provisión de Dios en sus familias en cada momento. Para más recursos como el que acabas de escuchar, visítanos en crianzareverente.com, donde podrás leer artículos del blog y escuchar otros episodios. Síguenos también en Facebook o Instagram.